¿Cómo están, queridos amigos? Seguimos en Teología en Minutos en nuestro ciclo de catequesis para adultos. En la primera sesión que hicimos veíamos una cuestión fundamental para entrar a este tema. La pregunta, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Habíamos dicho que cuando decimos Dios estamos hablando de alguien distinto del hombre y del mundo. Si Dios fuera lo mismo que el mundo, estaríamos en el panteísmo. Si Dios fuera lo mismo que el ser humano, Dios sería un contenido de conciencia, una proyección del hombre en la pantalla ciega, sorda y muda del universo. Bien, cuando afirmamos que Dios es distinto del hombre y del mundo, entonces podemos deducir de esta afirmación una serie de atributos fundamentales. Tradicionalmente se ha hablado de los atributos negativos y de los atributos eminentes o la vía de la eminencia, ¿no? Los negativos son la negación de las imperfecciones de este mundo y del hombre, y los de eminencia son la realización infinita, completa y eterna de las perfecciones que encontramos en este mundo. Ahora bien, los atributos se dividen en atributos entitativos y atributos operativos. Los atributos entitativos son los propios del ser de Dios. Es decir, si Dios es distinto del hombre y del mundo, entonces Dios tiene un ser distinto, radicalmente distinto, ¿no? Sin embargo, en conexión, de lo contrario no podríamos conocer. Los atributos entitativos son básicamente tres, o podríamos agruparlos en tres atributos grandes: la unidad, la perfección y la infinitud de Dios. En la unidad de lo que hablamos es de dos cosas básicas: la simplicidad. Dios es simple en el sentido de no compuesto. Dios no tiene partes porque no es material. Entonces, esta simplicidad de Dios es esencial para comprender su unicidad, porque es único, es uno en el sentido de único, porque si hubieran dos o más dioses tendría que distinguirse por una especie de limitación, y Dios no tiene límites. El siguiente atributo o grupo de atributos es la perfección. Dentro de la perfección está la verdad, la bondad, la belleza y la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué esto es así? Porque Dios es absolutamente verdadero. El sentido de todo lo que conocemos es Dios mismo. El ser es verdaderamente ser. Y además es bueno, porque el bien ontológico es la esencia del ser. Dios quiere el bien de todo porque Dios mismo es bueno. No solo en el sentido moral, sino en el sentido ontológico. El bien ontológico máximo es el ser de Dios. Esto nos lleva también a esta especie de suma de la verdad y la bondad, que es la belleza. Dios es infinitamente bello y todas las perfecciones y bellezas que vemos en este mundo participan de la belleza de Dios. Son un reflejo de la belleza de Dios, pero no son Dios, por la distinción que ya hemos señalado. En este mundo no encontramos nada perfectamente bello. Que se acerca a la perfección, sí, que son perfectiblemente perfectas muchísimas cosas en este mundo, incluyendo la humanidad misma, es verdad, pero por eso es que nosotros cambiamos, porque no somos completamente perfectos o perfectamente perfectos, por decirlo de alguna manera que suena redundante, pero no lo es. Es por eso que Dios es inmutable. Dios no cambia porque todo cambio apunta a alcanzar una perfección. Y como Dios ya es perfecto, no cambia, ¿no? No cambia no porque sea una especie de ente inerte o inmóvil, sino porque es la plenitud de todo movimiento hacia la perfección. Muy bien, la tercera característica de los atributos entitativos es la infinitud. Y la infinitud tiene a su vez dos cosas: la inmensidad y la eternidad. Dios es inmenso porque no puede ser medible, porque no es material. Y la inmensidad se asocia inmediatamente con la omnipresencia, justamente porque es simple, porque es perfecto, porque es bueno, porque es verdadero, etc. En grado sumo, no puede estar limitado ni a un lugar ni a un tiempo determinado. Por eso es que decimos que Dios es omnipresente en el tiempo y en el espacio. Lo que decimos, por ejemplo, cuando se consagra el cirio pascual en la vigilia de Pascua cristiana. Él es el alfa y el omega, suyo el tiempo y la eternidad. Por eso decimos eso. Y el siguiente atributo es la eternidad. La eternidad no es un tiempo que no acaba. La eternidad es una especie de gran presente, un no tiempo, una forma de vida que está detrás del tiempo, ¿no?
En ese sentido, nosotros solemos imaginar la eternidad como un tiempo muy largo, pero en realidad no es tan así. La eternidad es la libertad que hace que algo, en este caso concreto, alguien, esté por sobre el tiempo y no pueda depender o no dependa para nada de un tiempo determinado. Bien, esos son entonces los atributos entitativos. Vamos a los atributos operativos. En los operativos tenemos las operaciones inmanentes propias de Dios, lo que tiende a la acción en Dios, y las acciones transitivas. En las operaciones inmanentes tenemos la libertad, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. La libertad es justo lo que decíamos hace un momento. Dios es libérrimo, absolutamente libre. Una nota sobre esto. La absoluta libertad no es arbitrariedad. Eso sería esclavitud a las pasiones, a cosas inferiores a la inteligencia. La libertad de Dios depende de su inteligencia, de su omnisciencia. Dios lo sabe todo, justamente por eso es libre, porque es la sabiduría máxima. Una nota sobre esto, ¿no? A veces se piensa medio vagamente que esta omnisciencia de Dios es como que si Dios fuera una enorme red de espionaje o una red social como las que conocemos, que te conoce por lo que has escrito y por eso te responde con un algoritmo a tus necesidades. No, la omnisciencia de Dios es que Dios sabe todo lo presente, lo futuro, pero no lo usa para algún otro fin que no sea el amor. ¿No? Dios no usa esta información. Empezando porque la omnisciencia de Dios no es solo información, es sabiduría antes que nada. ¿No? Y esta omnisciencia se expresa en la omnipotencia, que es la voluntad de Dios, que es la búsqueda del bien. Dios puede todo, pero Dios no quiere todo. Dios no puede querer el mal. Es que en rigor el mal no puede ser querido en sí mismo. El mal solamente es querido por vía de engaño. Y Dios no puede ser engañado ni engaña, porque como ya hemos visto, Dios es la verdad absoluta. Finalmente, tenemos las acciones transitivas, que son la creación, el gobierno y la conservación del mundo. Y esas tres acciones transitivas son las que nos permiten deducir todas las anteriores. En términos de conocimiento humano, primero conocemos la creación, el gobierno y la conservación del mundo, y después podemos deducir los atributos entitativos de Dios. ¿No? Dios es el creador. Si Dios no fuera el creador, sería lo mismo que el mundo y que el hombre. Dios es aquel que gobierna el mundo de manera ignota. Yo soy muy consciente de que esta expresión de que Dios gobierna el mundo es cuestionada por muchísimas cosas en la vida y por muchísimas personas que te dicen, bueno, si gobierna porque existe el mal, si gobierna porque hay las catástrofes naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en la misma lógica de lo que venimos diciendo, Dios es ignoto para nuestro entendimiento, no porque sea inentendible, sino porque es infinitamente entendible y nuestro entendimiento es inferior a Él. Y por último, este tema de las acciones transitivas, repito, en términos de conocimiento de Dios, es lo primero que nosotros conocemos. La última acción transitiva es la conservación del mundo. Esta es una idea muy hermosa si la pensamos bien. Dios sostiene el mundo sobre la nada. El mundo participa de la creación de Dios, pero no es ni Dios ni parte de Dios, sino que es realmente distinto. Para terminar, yo soy muy consciente, sobre todo porque tengo muchos amigos ateos o agnósticos con los cuales he conversado sobre estos temas, que todo esto que estoy diciendo a muchos les pueden parecer fantasías, pero lo que pasa es que están partiendo justamente de la idea de que Dios es una fantasía, ¿no? En el fondo, la perspectiva que está en el ateísmo es decir que como Dios no existe, Dios o es un contenido de conciencia o Dios es simplemente la naturaleza, el mundo. Esa posición es una posición tomada, es una posición decidida también. Probablemente muy parecido a lo que nosotros hacemos con nuestra fe. O sea, cuando alguien le dice, Dios existe, y uno deduce de la creación que Dios existe, lo que está haciendo también en el fondo es una decisión por comprender el mundo desde este punto de partida, lo cual no es un subjetivismo, porque tiene muchísimos argumentos y muchísimas razones, como por ejemplo muestra Santo Tomás en sus famosas vías de acceso al conocimiento de Dios, que es muy convincente y muy convergente poder decir que de lo creado podemos deducir
que hay un creador, que este orden que encontramos en el mundo no lo pusimos nosotros y por lo tanto tiene que haber un ordenador. Esa es la ruta que nosotros estamos siguiendo, como es lógico y como siempre ha sido en la perspectiva del conocimiento cristiano del mundo. Nos vemos en la próxima.